¿Qué forma nuestra identidad? La raza, el sexo, la nacionalidad, el género, la clase social. Bueno, desde el inicio del cine hay más que un género, un subgénero que trata sobre la identidad y que últimamente está más en boga que nunca. ¿En qué consiste este género? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta si queremos escribir una película de estas? Bueno, pues lo veremos en el podcast de hoy. Lo primero, comentarte que en cursosdeguion.com, que ya sabes que es la escuela de guión más grande del mundo, tenemos ya más de 100 cursos, además de retos, masterclass, como por ejemplo esta semana estamos publicando la masterclass Cómo filmar tu guión, ¿no? Que vamos a publicar 3 masterclass. Ya hicimos la primera, que era cómo planear el guión, la segunda cómo filmar el guión y la tercera cómo editar, porque si tú quieres hacer un cortometraje, por ejemplo low cost, en la suscripción tenemos muchísimos cursos de guión como para poder hacerlo, pero bueno, esto es como para dar un salto más y decir, si lo quiero rodar, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues con estas masterclass podrás hacerlo. Bueno, nos vamos ahora con el cine de identidad. ¿En qué consiste este cine? Bueno, como su propio nombre indica, es un subgénero que se centra en las preguntas relacionadas con la identidad personal, con la identidad social, cultural de tanto de los individuos como de las comunidades, ¿no? Este tipo de cine se suele centrar en los individuos o en las comunidades, como te decía, en cómo las personas nos identificamos a nosotros mismos y cómo somos definidos por otros, ¿no? Con características como, por ejemplo, la raza o la etnia, el género sexual o también la sexualidad, que es lo que nos gusta, por ejemplo, la clase social, la nacionalidad. En este tipo de películas intentamos profundizar en temas como quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Cuáles son, pues eso, nuestros padres, nuestra cultura, qué otros factores dependen un poquito como para formar nuestra percepción de nosotros mismos, de los demás. Claro, y este tipo de películas tienen una parte muy importante como de reflexión, de introspección, que buscan como tener un poco más de empatía y de comprensión sobre distintas realidades de las personas, ¿no? Y la forma que tienen de vivir su vida. Claro, y este tipo de películas como intentan mostrar la diversidad y la complejidad, ¿no? de las sociedades humanas. Y por eso es un tema tan en boga actualmente, que el tema de la diversidad, ¿no? De somos todos distintos y escuchar las distintas voces que hay, está tan en boga, ¿no? Hace 100 años el mundo era como mucho más así, más cuadriculado. Ahora ya, bueno, pues aceptamos que somos todos muy distintos y, bueno, escuchamos las distintas minorías y sus formas de ver la vida. Temas de este tipo de cine. Primero, la identidad nacional. Y con identidad nacional no me refiero solamente a la nación, sino a las distintas culturas. ¿Cuál es la historia de tu comunidad, de tu país? ¿Cuáles son los rituales que tiene? ¿Cuál es la influencia un poco histórica o política en la identidad tuya, ¿no? como comunidad, como nación? También la diversidad cultural. ¿Cuáles son las distintas culturas que hay y cómo interaccionan entre ellos? Por un lado con los individuos de esa propia cultura y por otro lado entre culturas. Otra rama de este cine de identidad es el que se trata sobre la identidad de género y sobre la sexualidad y que explora pues las distintas experiencias que tienen los distintos individuos que, según su orientación sexual, su identidad de género, y intentar abordar un poco pues, los temas de la aceptación, la discriminación por ser diferente, la autoaceptación, ¿no? Aceptación por un lado de los demás, pero también por uno mismo, ¿no? Y luego relacionado con esto está lo que se conoce como la interseccionalidad, es decir, cómo los distintos puntos o distintos aspectos de la identidad, pues la sexualidad, lo que decíamos, la raza, la clase social, van interactuando entre sí, ¿no? Y vamos, bueno, pues van mostrando las distintas experiencias y percepciones de los individuos. Y por último, otro tema que se trata en este tipo de películas es la transformación y el conflicto. Es decir, cómo ese tipo de luchas que pueden ser personales, de algunas personas solo, los protagonistas de estas películas, o luchas colectivas, van tratando el tema de la identidad, ya sea pues porque hay migración, si es una identidad más cultural, porque son cambios sociales, cambios personales, pero nos muestran eso, esa transformación y ese conflicto.
Como te decía antes, no es algo nuevo este cine, ¿no? Incluso podemos hacer una breve historia de cómo ha ido evolucionando este tipo de cine de identidad. Si nos vamos, por ejemplo, al principio del cine, de lo que más se hablaba respecto a la identidad era cómo el cine empezó a explorar temas de identidad nacional, de identidad cultural, casi incluso a la hora de ir formando la identidad nacional de los distintos países, o después de los grandes conflictos con las guerras, ¿no? Luego, si vamos a los años 60 y 70, esa es la época de los grandes movimientos civiles, grandes movimientos de liberación en todas las partes del mundo, y a partir de lo cual ya se empezó a ver la mayor representatividad en cuanto a razas, en cuanto a la mayor diversidad étnica o la mayor diversidad de género. Y se empezó a utilizar el cine como una forma de visibilizar todo este tipo de perspectivas que muchas veces eran así, casi hasta marginales, ¿no? En los años 80 y 90 surgieron muchos cineastas de cierto tipo de minorías que empezaron a hablar pues de la diáspora, de la migración, ciertos elementos interseccionales, lo que contaba, ¿no? Cómo va mezclándose de repente la sexualidad con la etnia, ¿no? Y con la distinta origen cultural. El tema es que, bueno, pues se empezó a cuestionar esa complejidad que existe en la sociedad. Y ya por centrarnos en el siglo XXI, que podríamos definirlo como el siglo ya de la globalización. Y entonces, bueno, ahora por ejemplo, gracias a las plataformas, podemos ver cine de todo el mundo entero, y eso ha hecho pues que cada vez seamos mucho más conscientes de otro tipo de cines que antes a lo mejor solamente se podían ver en ciertos festivales o sitios mucho más reducidos, y hay un cine más transnacional donde vemos más diversidad de género, diversidad transnacional, transcultural. Bueno, el siglo XXI yo creo que es algo que está en el debate, por un lado político, y por otro lado, pues obviamente lo vemos como reflejo en los medios audiovisuales. Y luego, por último, quería hablar también de cómo en la era digital que nos encontramos, en la era de las redes sociales, se ha hecho como que cualquiera de nosotros puede grabar y puede mostrarle al mundo, con lo cual eso ha hecho que sea cada vez mucho más inclusivo, porque ya no es solamente un cineasta, bueno, solamente Pedro Almodóvar en España te hace cierto tipo de cine para hablar de cierto tipo de identidad. No, ahora cualquiera de nosotros grabamos nuestros vídeos, los subimos a las redes sociales y entonces, claro, ya sea como atomizado, se ha multiplicado el tema de la diversidad, haciendo cada vez nichos más pequeñitos de submundos de identidad, ¿no? Donde muestran la mayor variedad que existe actualmente. Bueno, y ahora vamos a ver algunas características que tiene este cine, que ya hemos visto que puedes mezclar variedades de identidad nacionales, sexuales, de raza, y algunas de esas películas las mezclan, otras no, son como más dedicados solamente a alguna de las cosas, pero sí que tiene algunas características comunes, como por ejemplo, primera, narrativa centrada en personajes. Muchas de estas películas se centran en uno de los personajes protagonistas al que seguimos un poco cuál es su lucha, cuáles son sus dudas, cuáles son sus epifanías, sus grandes momentos de transformación, todo relativo a la identidad, ¿no? Ya sea cualquiera de los tipos de identidad que hemos dicho, pero muy centrado en el personaje, ¿no? En ese protagonista que es el que sufre la transformación. Como por ejemplo una película como Paria, ¿no? del año 2011, que sigue a su protagonista, que es una joven afroamericana que tiene sus problemas de identidad de género. Ella, por ejemplo, es lesbiana, y dentro de su familia, dentro de su comunidad, nos muestra eso, ¿no? Todos los conflictos que va teniendo a partir de eso, de su identidad de género. La segunda característica sería que cada vez tenemos más contextos sociales y culturales más ricos, ¿no? Vamos viendo como cada vez ya no nos hablan solamente, pues eso, de que si los ricos que viven aquí, no, cada vez en cada grupo, en cada espacio, estamos viendo cómo se reflejan las culturas, todo como muy localizado en distintas partes del mundo, cómo se vive la identidad en ese sitio tan concreto, y de esa parte tan local se extraen pues ciertos aprendizajes o vivencias a nivel global, y vemos cómo esa parte como muy concreta ayuda a moldear, ¿no? A esos personajes. Y por ejemplo podemos darnos cuenta que de repente ves una película en la India de cómo la familia intenta hacer tal, y dices, pero bueno, si yo aquí a 10.000 kilómetros con culturas totalmente distintas puedo tener como de repente conflictos muy parecidos a los que tienen esos protagonistas, ¿no?
Películas como, por ejemplo, The Farewell, en el que hay una familia que es estadounidense, pero China también, que viajan a China para despedirse de la matriarca enferma, y claro, vemos todas esas diferencias culturales ya no entre Estados Unidos y China, sino dentro de Estados Unidos, la generación chinas que se han criado cuando vuelven a China, el contraste entre esa cultura, ¿no? Entre la cultura china auténtica y la China una vez que ha pasado por Estados Unidos, ¿no? Y los emigrantes que vuelven. Otra de las características temáticas es la pertenencia y la aceptación, ¿no? Muchas de estas películas tratan eso, cómo de repente los personajes protagonistas tienen que ser aceptados, ya sea dentro de la familia, dentro de la comunidad o dentro de la sociedad en general, por su propia identidad, ¿no? Y ahí está el contraste entre su propia identidad y la sociedad, comunidad o familia con la que contrasta. Y a partir de ahí, bueno, pues se trata desde los prejuicios, desde la discriminación, desde la exclusión, ¿no? Vemos, por ejemplo, en una película como Roma, nos muestra, pues eso, la vida de una empleada doméstica en México en los años 70 y va trabajando el tema de la clase social y de lo étnico, porque vemos, por ejemplo, la protagonista, ¿no? La chica mixteca que trabaja en casa, vemos la relación con su familia, ¿no? Como hay un momento donde ella puede incluso tener su propia familia, pero siempre... No, vale, muy bien, estás dentro de nuestra familia, pero tú eres la empleada, te tratamos muy bien y claro, eso te crea cierta complejidad, sobre todo cuando ella intenta formar su propia familia, que incluso ella misma tiene su propia confusión y va volviendo, pues eso, que te tratamos como una familia, pero tú aquí y yo allá, y cada uno tenemos una clase y cada uno tenemos un rol. Otra de las características es la exploración de la diversidad y de lo que te decía, que es la interseccionalidad, es decir, cómo muchos aspectos de la identidad van mezclándose unos con otros. O sea, la sexualidad con la raza, con la clase social. O sea, no es que sea solamente, vamos a tratar esta persona que tiene esta sexualidad. No. Eso cómo se va mezclando con... Porque antes al principio solamente se veían, pues eso, si trataban el tema de la sexualidad, cierto tipo de raza, cierto tipo de personajes, ¿no? Ahora no, ahora eso está mezclado, pues como está en la sociedad, ¿no? Que estamos mezclados todos con todos y son como facetas de identidad de cada uno de nosotros, ¿no? Si tú ahora ves, por ejemplo, otra de las películas como Moonlight, ahí te analiza el protagonista, que es un joven afroamericano, te lo ven a partir de 3 etapas de su vida y te está hablando de su sexualidad, de su raza, de su género, todo mezclado, ¿no? Él vive ahí en ese barrio de Miami y todas las dificultades que tiene, pero ya nos están hablando de todos los aspectos de él. Otra de las características es el realismo y la autenticidad, ¿no? Aunque no sea exclusivo, no quiere decir que todo el mundo que hable de identidad lo haga desde este punto, sí es verdad como que se esfuerzan, ¿no?, estos cineastas en contar historias de una forma muy realista, muy auténtica. Hay muchas veces que está basado en historias reales, en personajes reales, tienen un punto incluso medio documental, ¿no? No solamente porque se basan a lo mejor en personas reales, sino a veces incluso la propia estética, la forma de rodarlo, a veces le da ese tono documental, ese tono auténtico, que lo que busca es eso, aumentar esa credibilidad en las historias. Y aparecen películas como, por ejemplo, Boyhood, que ahí lo que se busca, en Boyhood lo que intentó el director es, voy a intentar sacar qué es la infancia, ¿no? ¿Cómo puede mostrar la infancia para sacar realmente esa identidad de lo que es ser niño, ¿no? Y convertirte en, pues ya luego adolescente, ¿no? Pero ¿cuál es la esencia de ser niño, ¿no? De la identidad de ser niño. Bueno, pues el director, ¿no?, Lineker, lo que hizo fue, a lo largo de 12 años, fue grabando a los mismos actores unas semanas a lo largo de 12 años. ¿Qué pasa? Que realmente tú tienes cuando ves esa película tienes una relación súper auténtica, porque no es lo típico de una película que, pues lo normal es, pues muestras al niño cuando es pequeñito y luego ya pillas a un actor más mayor y luego otro más mayor para mostrar el paso del tiempo. Porque si no, a nivel industrial es muy difícil de hacer, ¿no? La única forma de hacerlo es, pues como lo hacen en Boyhood, que es grabar un poquito cada año durante mucho tiempo. Y así a lo largo de los 12 años, tú cuando ves la película tienes la sensación auténtica de ver cómo ese niño ha crecido delante de tus ojos y las cosas que le han ido pasando. Y la última característica sería el impacto social y cultural. Porque claro, muchas de estas películas no buscan solamente entretener, sino también buscan como que educar, crear un espacio de reflexión, un espacio de debate, ¿no?, para que se hable
este tipo de cuestiones de identidad, ¿no? Y vayas ampliando lo que es el tema de la diversidad, la inclusión, los derechos humanos. O sea, son películas realmente como que ideales para eso, para abrir un tema de debate, ¿no? Y elementos donde a lo mejor no se reflexionaba sobre ello, pues a partir de la película y de ver cómo le pasa eso a esos personajes, a ese nicho, a esas microrealidades, pues bueno, pues abrir un tema más de conversación, ¿no? Películas como, por ejemplo, como Persepolis, ¿no? La que se basa en el cómic. Bueno, pues ahí vemos cómo es la vida en Irán antes de la revolución, durante la revolución y después, y todo lo hace pues explorando un poco cómo es la identidad nacional, ¿no? De esos personajes, cómo ha cambiado todo, cuál es la resistencia cultural ante todo el cambio que está teniendo, ¿no? Y te ayuda un poco más también a entender, ¿no? Pues eso, yo realmente al ver esa película entendí mucho más el cambio gordo que ha pasado en Irán en estos años, como que tú lo ves ahora y parece que siempre ha sido así, pero no, en los años 60 y 70 era otro mundo, ¿no? Y para acabar me gustaría hablar de algunas críticas que tiene este tipo de cine, porque claro, no está exento de críticas, ¿no? Primero, la representación y autenticidad, que claro, como te está mostrando una parte que si, bueno, eso no es auténtico, que si eso no es respetuoso, mucha gente lo critica diciendo, no, es que estás ya con el estereotipo de él, tal persona de este género o tal persona de esta raza, ya está saliendo a los estereotipos, ¿no? Mucha gente lo critica desde ese punto. O pasa a veces como de que los propios autores no siempre son del colectivo de esa identidad. Hoy, por ejemplo, he leído una crítica a la película, la de Pobres Criaturas, ¿no? De que decía el tipo, ya están, una historia, la novela escrita por un hombre, el guión hecho por un hombre y dirigida por un hombre, y cuentan como la liberación de una mujer es que se haga prostituta, ¿no? Y empiezan a criticarlo desde ese lado, ¿no? De decir, vale, el punto de vista que están contando es el de tres hombres para los cuales la liberación de la mujer pasa por este lado, ¿no? Más casi una proyección del deseo masculino. Bueno, simplemente por ponerte un ejemplo que he leído hoy de una película. Otra de las críticas es la comercialización a esta diversidad, ¿no? Como, vale, ya estás contando esta historia porque quieres hacer películas, porque, bueno, lo vemos, por ejemplo, en el Día del Orgullo, ¿no? Mucha gente ya, vale, pones la banderita del arco iris solamente para potenciar tu marca, o el Día de la Mujer para sumarte, ¿no? Mucha gente pues eso, lo critica desde ese lado de estás contando esto porque ahora está de moda, pero lo único que buscas es un interés comercial. Hay gente que también lo critica como porque dice que está polarizando. Vale, tú hablas mucho de esto, pero en contra de lo otro. Estás potenciando esta parte de la sociedad, esta parte de la identidad, en contra de la otra, ¿no? El clásico de, bueno, pues hablar del feminismo, bueno, pues estás en contra de los hombres, hablando en contra de los hombres, ¿no? Por poner un ejemplo lo más simple posible. Y luego hay incluso una crítica a cómo esto está afectando a la industria del cine, ¿no? Porque claro, es como de, vale, están financiando este tipo de películas y no otras, y se critican cosas como, bueno, pues yo qué sé, ¿por qué Disney hace que tal personaje sea de tal raza? ¿O por qué este personaje que hasta ahora era de esta raza o tenía esta forma en otras historias anteriores, ahora tiene esta raza? A ver, ¿por qué están financiando este tipo de películas y no otras? Bueno, pues este tipo este tipo de uso del cine de identidad también es muy, muy criticado. Pero bueno, yo ahí pongo como distintos elementos de qué es el cine de identidad, cómo se hace, cuáles son sus características, incluso también cuáles son sus críticas. Nos vemos en el siguiente podcast. Y si quieres recibir consejos y escritura de guión, yo todas las semanas escribo varios a través de una newsletter. Solo tienes que ir a cursosdeguion.com, abajo donde pone consejos de guión, dejas tu mail y yo todas las semanas te enviaré un consejo. ¡Chao!